Bueno, muy buenas noches. Este es, como siempre, un jueves de esos especiales que tenemos, donde vamos leyendo la palabra de Dios eh, libro a libro, capítulo a capítulo y verso a verso, ¿cierto? Entonces, como todos los jueves a las 8 de la noche procuramos estar. Y vamos en el libro de Hebreos y ya hemos avanzado y entramos hoy al capítulo 8. Y resumo rápido. El libro de Hebreos que creemos es de Pablo, o por lo menos si no es de Pablo, es cerquita a uno de sus discípulos, creo yo que fue el que lo escribió. Habla sobre la superioridad de Jesús como Dios, la superioridad como Dios que se hizo hombre. Y la superioridad en todo, porque Él es el creador, es superior a la creación y a todo lo creado como Él es Dios hecho hombre, es superior a cualquier profeta, es superior a los ángeles, es superior, hemos visto ya, a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes, porque Él es eterno y para siempre. Hemos aprendido que Él es conforme al sacerdocio divino o celestial que lo representa o lo tipifica Melquisedec, al cual Abraham le dio los diezmos de todo porque lo reconoció como su sacerdote. Las ofrendas y los diezmos se le llevaban era al sacerdote y él es el primero que lo hace, y luego de eso aprendieron también los del pueblo de Israel a través de Moisés. Cuando Abraham lo hizo por amor, no por obligación. En la ley sí ya era por obligación, en el pacto con Moisés, el pacto al pueblo de Israel. ¿Y eso qué quiere decir? Que Él es superior a todos. Un sacerdote, recuerda que hablábamos que tiene que tener unas características, ser igual a los demás, sentir, llorar, sufrir. Pero la diferencia es que Jesucristo, como ese sumo sacerdote, nunca pecó. Los sacerdotes tenían que vestir de cierta manera, él tenía un vestimento que era espiritual. Su santidad y todo su efólito era más espiritual. El otro es físico, que es sombra, este ya era el real. El sacerdote era mediador o abogado entre Dios y los hombres y el trabajo era reconciliarlos. Por eso tenía que presentar ofrendas cada vez y cada año una por él ser como sacerdote y por todos los del pueblo. Y Dios entonces cubría los pecados de ellos para que no murieran. Jesús, como sumo sacerdote, él no llevaba un corderito, él mismo era el corderito, él mismo se entregó, él mismo se sacrificó y murió. Y Dios no solamente cubrió los pecados, sino que los quitó de una vez y para siempre, como lo dice también en Hebreos. Esa es la ventaja. La otra ventaja es que este sacerdote nos entiende, como vivió entre nosotros, sufrió como nosotros, caminó con nosotros en el tiempo que Él estuvo acá, entonces Él podía entendernos. Por eso Él nos ama con tanto amor eterno que pudo dar su propia vida por nosotros. Ahí vamos. Y ahora vamos a entrar a entender un poquito más del pacto, porque recuerde que todo lo que es el 7 está hablando, allá en el 5 toca un poquito, pero desde el 7 hasta el 9 va a hablar de lo que es el sacerdocio, porque es muy importante entender el sacerdocio de Jesucristo como superior a cualquier otro mediador o cualquier otro. Por eso dice que no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, no hay ninguno, ni María, ni Pedro, ni el Papa, ni el pastor, nadie. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, que es Dios hecho hombre. Eso es básicamente. Y lo que hace Hebreos es resaltar eso, porque recuerde que como los que eran judíos se han convertido al cristianismo, se estaban apartando para volverse otra vez a los sacrificios de hombre y al sacerdote humano, porque en el momento en que se escribió Hebreos todavía se hacían sacrificios en el templo y todavía se tenían sacerdotes. Entonces se volvieron allá. Y aquí Hebreos, el que escribió Hebreos, le está diciendo, no, ustedes no necesitan volverse a los sacrificios de animales, ni a los ritos, ni a las costumbres judías, ni tampoco ir a donde el sacerdote humano, porque muere y él no es eterno y él no puede pagar por sus pecados, mientras que este sacerdote, que es conforme al orden de Melquisedec, que no tiene principio ni tiene fin porque es Dios, hecho hombre, él nos puede
ser el mediador porque nos entiende y nos comprende. Pero aparte de eso, Él no solamente nos entiende y comprende, sino que Él va a habitar en nosotros para ayudarnos a ser mejores. Él es el Cordero inmolado. Él es el que nos quitó el pecado. Y dice allá en la palabra que lo echó al fondo del mar y nunca más se acordará de nuestros pecados. Qué hermoso, ¿no? Y el 8 entonces, en esta versión, voy a leerlo en esta versión un pedacito y luego leo la Reina Valera. Esta es la Biblia de las Américas. Y es bueno tener varias versiones para entender mejor. Leemos ambas. Vamos a leer primero en la Reina Valera. A ver, dice así. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, de todo esto que hemos hablado, que Él es superior en todo y que Él es sacerdote conforme al don de Melquisedec, entonces es que tenemos tal sumo, esa palabra tal, resáltela porque es una cosa que no tiene tamaño, es tan grande, tan especial, tan espectacular, tan única, tan único, tan especial, el sumo sacerdote que tenemos, el cual se sentó, mire, ningún otro sacerdote, ningún otro mediador, se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Este sacerdote ya no tiene que entrar, no, él ya entró al lugar santo, al lugar especial, al trono mismo, al lugar santísimo. Él permanece allí porque es el único que logró cumplir con todos los requisitos que se requerían para ser un sacerdote para toda la eternidad, sin pecado, sin mancha, ¿cierto? Y que se entregó a sí mismo. Entonces, este sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos, es ministro del santuario, es el que sirve, el que ministra, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no una persona, un ser humano o el hombre. Este es un tabernáculo que hizo Dios mismo. Dios mismo. Entonces, esa parte, ese punto principal de lo que venimos diciendo, que es que tenemos un sumo sacerdote. Tal sumo sacerdote, que es Jesucristo. Y es el que ministra por nosotros, intercede por nosotros, nos reconcilia, nos ayuda, nos ministra, ¿no? Y nada menos que se sentó a la diestra de la majestad. Eso es algo que nadie más puede hacer. Ese lugar es único y exclusivo para el mediador que cumplió con todo, para el sacerdote, para el sumo sacerdote. Y recuerde que él es sacerdote y es rey. Y entonces, ¿para qué? Para servir. Él es el servidor de de ese tabernáculo, de ese lugar, es el que atiende, es el que está oficialmente preparado y oficialmente nombrado para atender todas las cosas, ¿cierto? Porque el otro, que es Moisés, no se pudo sentar a la diestra. ¿Por qué? Porque él falló, él pecó. Es por eso, no puede. Entonces, Jesús se sentó en el cielo en contraste con lo que le pasó a Moisés, que él por la ley no pudo hacerlo. ¿Ok? Ahora, ese verdadero tabernáculo hecho por Dios, del cual, de tal tabernáculo, la copia se la dio a Moisés. Se la entregó al hombre para que hiciera de ese original. Eso es como si a alguien le entregan lo llevan a un palacio allá en Alemania, por ejemplo, al castillo, y le dice, vea, como hágame uno allá en Alemania, perdón, en Colombia o en alguna parte en Bogotá, allá en Boyacá, hágame este palacio. Pero no es el original sigue allá. Entonces, ese verdadero tabernáculo es celestial, no es la iglesia como algunos de pronto lo tratan de interpretar. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos a leer en este. Ahora viene el punto principal de lo que se ha dicho en este. Tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono, de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios
por lo cual es necesario que este sumo sacerdote también tenga algo que ofrecer. El sacerdote humano tiene que ofrecer sacrificios, pero este ya no, este es celestial. Y dice aquí el versículo 4. Mire lo que dice el 4. Jesús tiene un templo, pero un templo mucho mejor y superior. Dice así, en la Reina Valera. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Si este Jesús estuviera sobre la tierra, este sacerdote eterno, ni siquiera sería sacerdote. Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. ¿Sí ve? Que en este momento todavía habían sacerdotes que presentaban las ofrendas en el templo allá en Jerusalén. Entonces Jesús no podía ser sacerdote porque ya había un sacerdote según el orden humano, según el orden de Aarón, ¿sí? Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas que están en el cielo. El sacerdote de judío sirve es a las cosas que son similares a las que están en el cielo, pero no son las que están en el cielo. Como se le advirtió también a Moisés, recuerda, aquí le estamos confirmando, cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme a mi modelo que se te ha mostrado en el monte. Sí, muy parecida a las dos versiones, pero entienden esto, el sacerdocio y el lugar son diferentes. El sacerdocio humano termina, tienen que nombrar otro, mueren, pecan y cubre el pecado. Pero el sacerdocio divino, el de Jesús, es eterno, no solamente cubre, sino que quita el pecado y su lugar no es terrenal, sino es celestial. ¿Ok? Eso es importante. Y dice que lo que es humano es figura, o sea, sombra. Usted proyecta una sombra, la sombra no tiene la figura real, la figura real es esta. Lo que proyecta mi mano, allá la sombra, eso es lo que está diciendo Hebreos. La ley, los sacrificios y el sacerdocio y el tabernáculo eran simplemente una sombra de esto que es lo verdadero, que es lo que está hablando. Figura y sombra de las cosas celestiales. Eso está en Éxodo 25:40. Entonces, Hebreos, vamos ahora a esta parte que me parece que nos va a ayudar a entender muchas cosas. Y vamos a empezar a hablar ahora, ya hablamos del sacerdocio, ya hablamos de que lo que hacía el sacerdote y todas esas cosas, pero ¿para qué un sacerdote? Si, los sacerdotes que estaban allá estaban para hacer cosas que tenían un fin, tenían un propósito, pero terminaban, no eran eternas. Ahora estaban bajo un pacto que no era eterno, era un pacto que fallaba. Si usted falla, pues yo fallo. Entonces mire lo que dice acá. Cristo ahora es el mediador no de ese pacto, sino de un mejor pacto. Por eso se necesita un mejor sacerdote. Para ese pacto, que era con leyes, que era con normas, que los judíos tenían que hacerlas y Dios tenía que hacerlo de él, pues ese era el sacerdote que se requería. Pero ahora, para este nuevo sacerdote, debe haber un nuevo pacto. Y mire lo que dice. 6 del capítulo 8 de Hebreos. Pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Y entonces dice el 8, ¿por qué reprochándolos? Él dice, y comienza a decir lo que se dijo en el Antiguo Testamento. Miren que vienen días, dice el Señor. Está hablando de lo que él escribió allá en el Antiguo Testamento. Eso está, aquí lo está hablando que en lo que dice en Hebreos. Este mejor pacto, ese mejor pacto que él hizo, ese mejor pacto que él hizo allá en el Antiguo Testamento, ya lo había profetizado, lo había dicho. Mire cómo dice. Vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto. ¿Con la casa de quién? Con la casa de Israel. Perdón que yo quiero mirar acá. ¿Dónde es que está ese nuevo pacto? Ese nuevo pacto que dice acá en el 6
está en Primera de Timoteo 2:5, está en Hebreos 7:11, que ya lo vimos, ¿cierto? Está en Segunda de Corintios 3:6. Ahí lo vuelve y lo ratifica. Ese pacto que dice, con la casa de Israel, un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Está hablando de las dos tribus que, las dos, como los israelitas se dividieron en dos secciones, los del norte y los del sur. Entonces le está diciendo a ambos, ese pacto es para ellos dos, que por medio de Abraham fue extendido a nosotros. Y dice así, no como el pacto que hice con sus padres, el que hice allá con Moisés, ¿no? El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, ¿recuerda? Él hizo un pacto con ellos allá en el monte Sinaí, porque no permanecieron en mi pacto. Mire, un pacto, hay pactos que Dios ha hecho. Dios los hizo con Abraham, Dios hizo uno con Adán y Eva, ellos violaron ese pacto, entonces Dios tuvo que sacarlos del paraíso. El pacto entre Dios y Adán y Eva era así, que yo sería su Dios, ellos serían mis hijos o mis criaturas más bien, ¿cierto? Y entonces yo les proveería todo y estarían conmigo siempre. Pero violaron ellos el pacto, entonces Dios tuvo que cortar ese pacto. Luego hizo un pacto de nuevo, pero este era de no destrucción de la tierra, que lo hizo con Noé. Y él dijo, este pacto lo hago yo, así ustedes fallen. Y él hizo el pacto de nunca más inundar la tierra. Luego hizo un pacto con Abraham. Miren, el pacto de Abraham es diferente al pacto que hizo con Moisés. El pacto de Moisés tiene una condición. Si ustedes fallan, yo no los puedo defender ni los puedo salvar. En el pacto que hizo con Abraham, que fue más o menos unos 800 años antes, perdón, unos 400 años antes, con Abraham, Dios le dice allá en Génesis 12 hasta el 14, le dice que Dios hace un pacto con Abraham, de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, no solamente los judíos, sino todas las naciones de la tierra, por medio de su simiente. Entonces por eso nosotros estamos dentro de ese pacto, porque se lo hizo Abraham, de Abraham, del linaje de Abraham, nace Jesús, y Jesús lo extiende a todo el mundo, no solamente a los judíos. A los suyos vino, dice en Juan allá, pero los suyos no le recibieron. Por lo tanto, a todo aquel que crea que Jesús es el Hijo de Dios, puede constituirse, y que lo reciba puede constituirse en Hijo de Dios. ¿Ya? Entramos en ese pacto. Entonces, ese pacto que Jesús hace con Moisés es un pacto que Moisés no tiene que hacer nada, ni sacrificios, ni matar corderitos, ni hacer un tabernáculo, ni vestirse de cierta manera, nada. Dios dice, yo hago un pacto contigo. De ti, de tus lomos, saldrá una generación tan grande como las estrellas y tan grande como la arena del mar. Y Moisés, maravilloso. ¿Y qué tengo que hacer? Solo creerme. Créame que yo lo voy a hacer. Créame. Entonces le dice, sal de Ur de los Caldeos. Y él le creyó. Luego le dijo, vaya y sacrifique a su único hijo. Y él fue. O sea, le creyó. ¿Sí ve? Ese pacto está sellado bajo la fe, por amor. O sea, Dios le promete y él sí puede cumplir ese pacto y lo sigue cumpliendo. Abraham, él si lo hubiera puesto a sacrificar animalitos, lo hubiera incumplido. O decir, no puede decir mentiras, no puede blasfemar, no puede adulterar, y él tuvo otras mujeres, no puede fornicar, él tuvo el fornico. Entonces, si le hubiera dicho esos mandamientos, pues hubiera fallado. Él no le puso ningún mandamiento, solamente créame. Por eso Abraham es el padre de la fe. El padre de la fe. Y nosotros somos del linaje de Abraham por fe, no por obras. Ahora, ese pacto que hizo Dios con Abraham, el compromiso está de parte de Dios. Por eso dice, juré por él mismo, juró por Dios mismo que iba a cumplir. Ahora, el pacto que hizo con el pueblo de Israel era diferente. Y lo hizo para
lo iba a hacer por gracia, y él les dijo, voy a hacer un pacto con ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Perfecto. ¿Y sabe qué? En lugar de decir, listo, te creemos, ¿sabe qué hicieron? Señor, si tú nos mandas mandamientos, los cumpliremos, nunca te fallaremos. Entonces Dios dijo, ahora voy a hacer un pacto, que ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Pero entonces yo cumplo con mi parte y ustedes tienen que cumplir con la suya. Ustedes tienen que cumplir por lo menos estos 10 mandamientos, ¿cierto? No tener dioses ajenos, no inclinarse ante ellos y empieza a darles 10 normas. Todas las incumplían. Por eso tenían que matar un corderito cada año y hacer el sacrificio para que Dios los perdonara, borrara sus pecados, los cubriera por lo menos. Ese pacto tenía una condición, que ellos deberían cumplir los mandamientos y Dios cumplía su promesa. Pero el pueblo de Israel fallaba. Tanto que Dios entonces, ¿qué hacía? Bueno, pues les voy a quitar esto, los voy a desterrar, todo eso. Y entonces Dios promete este pacto, porque se dio cuenta que ellos no podrían cumplir. La ley es santa, la ley es hermosa, la ley es pura, la ley es divina. Pero la ley es para darles a entender a ellos y a nosotros que es imposible ser salvos por medio de mandatos, que es mejor ser salvos porque Dios nos salve y que nosotros creamos. Entonces dice esto, miren, que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto. ¿Con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, o sea, con Moisés, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque no permanecieron en mi pacto. ¿Sí ve? Los judíos fallan y siguen fallando. Ellos siguen bajo ese pacto todavía. No quieren aceptar este nuevo pacto. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el versículo 10. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Ve? Ahora aquí cambia el pacto. El pacto es que el Señor va a poner sus mandamientos y leyes en el corazón de ellos y ahora en el nuestro. ¿Y cómo lo hace? ¿Sabe cómo? Puso su Espíritu Santo en nosotros por creer en ese pacto, en lo que hizo Jesús. Y el Espíritu Santo fue el que escribió la palabra, fue el que inspiró, porque toda la palabra es inspirada por él. Entonces, si tú tienes al Espíritu Santo, tienes todas las leyes y todas las palabras acá, y él pone en nosotros el querer hacer esas leyes, por amor. Sí captan esa parte tan bonita. Esto es precioso, esto es hermoso. Esa promesa fue dada para todos los que crean, para todos los que crean. Y dice el 11, y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ya no tendrá necesidad de maestros, de profetas, no, que el mismo Espíritu nos va a dar. Y dice, ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor porque todos me van a conocer. Desde el menor hasta el mayor de ellos, pues tendré misericordia de sus iniquidades, o sea, sus pecados. Y nunca más me acordaré de sus pecados. Mira qué lindo. Esta promesa que le hicieron al pueblo de Israel hace muchos miles de años, antes de que Jesús viniera, porque le está anunciando que va a haber un nuevo pacto. ¿Y ese nuevo pacto quién es? El nuevo pacto es que yo, dice Dios, yo voy a salvarlos, voy a enviar a mi propio Hijo para que muera por ustedes, que lleve todos los pecados de ustedes, que sea como ese sacerdote, que muera y pague por los pecados suyos. Y si no cometió pecado, yo lo resucito al tercer día y lo convierto en el mediador eternamente y para siempre. Y ustedes entran en este nuevo pacto. ¿Qué es? ¿Qué tienen que hacer? ¿Guardar el sábado? ¿Circuncidarnos? ¿Tenemos que hacer ayunos largos o tenemos que hacer pactos y triple pactos? ¿Tenemos que ir a los encuentros o algo? No. Solo creer. ¿Cierto? Solo creer. Es lo único. Filipenses 2:8 y Filipenses allá está donde habla que es por fe únicamente. Es por fe, es por creer, no es por hacer obras. Dice que es por fe, igual que Abraham.
Abraham, tienes que creer. Ahora nos dice a nosotros la iglesia, si ustedes creen en lo que hizo mi hijo y en la promesa que yo les di, entonces, ¿qué pasará? Entran en nuestro nuevo pacto y tendrán un nuevo sacerdote eternamente y para siempre. Es eso. El capítulo 8 de Hebreos nos está dando una noticia maravillosa. Una noticia que es un nuevo pacto, un mejor mediador, un mejor pacto. Porque si hay un nuevo pacto debe haber un nuevo sacerdote. ¿Sí? Porque el antiguo pacto, como cuando usted abre un proyecto, para este proyecto coloco un gerente, pero para este nuevo proyecto tengo que colocar a alguien que esté a la altura de este nuevo proyecto y pone a otro. Es así. Y en este caso lo que hace el Señor es eso, pone a un nuevo sacerdote, un nuevo, porque es un nuevo pacto. Necesitamos para ese nuevo pacto un nuevo sacerdote conforme a este nuevo pacto y que tenga las condiciones, porque este nuevo pacto es eterno. Este nuevo pacto no hay que hacer, no hay que cumplir ningún mandamiento. No hay que cumplir, no, perdóneme. Solamente hay que creer. Los mandamientos los cumplimos porque Él pone en nosotros ese deseo de amar a los demás, a Dios, a mí mismo. Y yo no robo, no mato, no soy lujurioso, no amo a Dios, no blasfemo, honro a mis padres. ¿Por qué? ¿Porque estoy cumpliendo los 10 mandamientos? No, porque Él ya los puso dentro de mí. Y el Espíritu Santo, como me hace una nueva criatura, una nueva creación, un nuevo ser dentro de mí, ese ser se complace en hacer las cosas que a Dios le agradan. ¿Cómo la ve? Tremendo. Entonces, un nuevo pacto que es diferente, que es eterno, que nos da la vida eternamente, que nos salva, que nos lava, nos perdona, nos limpia, nos quita el pecado, nos da una nueva naturaleza, que nacemos eternamente y para siempre, que estaremos con Él eternamente y para siempre, que vendremos en el milenio a gobernar con Él, que somos hijos de Dios ahora, eternamente y para siempre, que no nos tomará en cuenta ninguno de nuestros pecados, que todos los pecados y las iniquidades en este nuevo pacto no tienen valor. Entonces se necesita un nuevo sacerdote que cumpla con eso, que pague por los pecados, que nunca haya pecado, que sea divino y que sea humano. Y Jesús cumplió con todo eso. ¿Sí la entienden? Es maravilloso, es precioso. Entonces ahora tenemos un nuevo pacto. Usted puede ser salvo por el antiguo pacto también, pero si falla en un solo mandamiento de palabra, pensamiento, omisión, ya va para el infierno. ¿Qué prefiere? ¿Cumplir los mandamientos o que Jesús los cumpla por usted y usted solo creer? Esa es la buena noticia que tenemos. Eso se llama evangelio, porque evangelio es buena noticia. ¿Y cuál es? Que antes para ser salvo tenía que cumplir con mandamientos. Ahora para ser salvo solo tengo que creer que Jesús los cumplió. Y por creer en eso, el Espíritu de Jesús entra en mí, me sella eternamente y para siempre. Y ahora yo los comienzo a cumplir porque Él pone en mí el querer como el hacer. Pone amor. ¡Wow! Tremendo. Entonces, un nuevo pacto es el regalo más grande. El antiguo pacto es bueno, es justo, es perfecto, pero no sirve para salvar. Sirve para darnos cuenta que no nos podemos salvar porque por naturaleza pecamos. Entonces, el pacto con los mandamientos, los decretos, los estatutos, las leyes, las normas, estaban dadas, son santas, son puras, son dadas por Dios para que el hombre entienda que es imposible ser salvo y que no puede cumplir con los mandamientos, es imposible. Entonces, por eso Dios tuvo que hacer un nuevo pacto y para ese nuevo pacto tuvo que enviar a su propio hijo para que se convirtiera en un sacerdote para que cumpliera con ese nuevo pacto. ¿Captan? Entonces, esa parte es hermosa. El mismo pacto es el mismo pacto que le prometió a Abraham que ahora se hace realidad en Jesús. Nace del linaje de Abraham. Entonces tú te regresas del linaje de Abraham, él es la promesa. Por David es rey, porque viene del linaje de David.
¿Cómo la ve? Y por Melquisedec es sacerdote porque viene del linaje de Melquisedec. Es hermoso. Esta parte, aunque se ve como un poco enredadita al comienzo, cuando tú la empiezas a degustar, wow, eso es un manjar. Porque ahora puedes estar tranquilo, segura, confiada de que nada ni nadie te podrá robar tu salvación. Porque Él ya se llevó todos los pecados una sola vez y para siempre te perdonó. Todos tus pecados, los cometidos y los que no has cometido, y los que ya cometieron o van a cometer tus nietos, hijos, bisnietos y hasta 1000 generaciones. Él ya pagó por eso también. Solo tienen que ¿qué? Creer. Es el único trabajo que tenemos que hacer es creer. Y entonces Él decide en ese nuevo pacto salvarnos por regalo inmerecido, por favor inmerecido, o sea, por gracia, a todo aquel que cree. Por eso Satanás va a oponerse a que tú creas en el Señor, que creas en este pacto tan sencillo, tan fácil. Y entonces no, usted tiene que hacer algo raro, por lo menos suba de rodillas, latíguese, haga una obra que realmente sufra. No, Él ya sufrió por nosotros, Él se sacrificó por nosotros, Él se dejó golpear y azotar por nosotros. Es ese es el nuevo pacto. Es un pacto que está hecho sobre mejores cimientos. Es un pacto que está hecho a la medida de aquel que no puede ser salvo porque su naturaleza lo incita a pecar. Está hecho para nosotros. Entonces Jesús es ese mediador del nuevo pacto, que es un mejor pacto, que nos une con el Padre. Este pacto sí nos une directamente porque dice que estamos sentados con Él junto a Dios el Padre en lugares celestiales. El otro pacto no. Entonces este pacto eterno es el plan perfecto de la redención de Dios para con el hombre. Y lo hace, allá en Génesis 12, 1 y 3, lo hizo para Abraham, lo extendió a todo el mundo y a los judíos. El pacto mosaico, que es el mosaico es porque es de Moisés. Y ese fue el paso en el plan de la redención. Es como la antesala, es el puente para llegar al nuevo pacto. Ese pacto fue el que se hizo allá en el monte Sinaí, en Éxodo 24, 3, 8, que también cuando se hizo ese pacto, 3000 personas murieron. 3000 personas. Ese fue el primer avivamiento que hubo. Y en ese avivamiento del Dios Todopoderoso murieron 3000 personas. Pero luego hubo otro avivamiento. En el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, la promesa para quedar sellados para siempre, salvos para siempre, en Cristo Jesús. ¿Y sabe qué? También hubo un avivamiento. Allá en el antiguo Sinaí hubieron 3000 muertos. Y aquí 3000 personas se convirtieron al Señor Jesús. 3000 vidas resucitaron de muerte a vida. Más de 3000 con la predicación de Pedro. ¿Cómo la ve? Eso es algo espectacularmente bendecido. El pacto de David fue otro que usó y estaba antesala de ese plan, que fue el que Dios le dio a David, que de él vendría el rey eterno que se sentaría en Jerusalén y en el trono de David para siempre. Segunda de Samuel 7, 1 al 16. Eso usted lo digo ahí para que ustedes vayan y lo lean allá con calma, ¿cierto? Pero el plan redentor de Dios se cumple en el nuevo pacto, y eso está en Lucas 22, del 14 al 20. Ese es el nuevo pacto. ¿Cómo dice ese pacto nuevo? Mire cómo dice acá. Y cuando llegó la hora, se sentó y con él los 12 apóstoles. Y él les dijo: con mucho deseo he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de sufrir, porque os digo que no la comeré más. Y esa es la idea. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga por segunda vez
Esto es algo maravilloso. Y ahí él dice, esta es la copa del nuevo pacto. Esta es la copa del nuevo pacto. Entonces tomó la copa y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que el que no bebe de esta copa, ¿no? Aquí dice, el que no bebe este fruto de la vid, hasta que venga, no beberé esta copa hasta que venga en su reino. ¿Cómo la ve? Eso es hermoso. Eso es hermoso. Ok. Entonces, yo le digo que ese nuevo pacto se selló allí en la cena del Señor. Se selló en la cena de Dios. Y tenemos que todos entrar en ese, como en esa dimensión, en esa hermosura de que es el nuevo pacto. Ustedes sentirse seguro, confiado de que está en ese nuevo pacto que hizo Jesús con sus discípulos y lo extendió a todo el mundo. Por eso dijo, y tomando el pan, dio gracias y lo partió y se lo dio, diciendo, este es mi cuerpo que es entregado por vosotros, hagan esto en memoria de mí. Pero luego dice, asimismo también tomó la copa después de la cena, diciendo, esta copa, ¿qué es esta copa? Esta copa que es la sangre que voy a derramar por ustedes, voy a morir. ¿Qué hace? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Ahí fue la promesa, ahí se concretó todo lo que se había dicho antes de esa hermosa promesa, de ese nuevo pacto que haré con vosotros. Eso es lo que Dios tiene para nosotros, ese nuevo pacto maravilloso, ese nuevo pacto que es para siempre, eternamente, ese nuevo pacto. Porque en el primero hubiera sido, ese pacto tenía defectos, el segundo era perfecto, no tiene defectos. El nuevo pacto, tal como se presenta en el Antiguo Testamento, es ese pacto como lo prometió. Recuerda que les dije que Dios lo prometió, lo profetizó allá en el Antiguo Testamento y les dijo que iba a haber un nuevo pacto. Un nuevo pacto. En Jeremías 31 habla de ese nuevo pacto. Ese nuevo pacto es el pacto que Dios les prometió, que iba a poner las leyes, las normas, lo que leímos ahí, toda esa partecita que lo estuvimos leyendo, ¿ok? Y eso es lo que Dios nos ha prometido, lo que Dios quiere. Por favor, no rechace este regalo de Dios. Allá en Jeremías 31, del 31 al 34, se lo voy a leer. He aquí vienen días, dice Jehová, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, el cual rompieron mi pacto. Aunque yo fui un marido para ellos, dice el Señor, pero este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en sus entrañas y las escribiré en sus corazones y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el mayor de ellos, dice Jehová, porque yo perdonaré, ojo, su iniquidad y nunca más me acordaré de su pecado. Tremendo. Entonces, la gente quiere no que hagamos esto, que nos vistamos así, que no comamos de aquello, que guardemos el sábado, que guardemos tal día, que nos circuncidemos, que porque no hacemos el Shabbat, que porque no comemos pan sin levadura, que hagamos esto para no sabiendo que Jesús es nuestro sumo sacerdote y Él es el que hace todo eso, o ya lo hizo. Él es el pan de vida. Él es la vid verdadera. Él es la luz del mundo. Es Él. Entonces, captemos eso, no se deje comer a cuentos de personas que quieren judaizarte o volverte a la ley o volverte legalista. Legalista es que se vuelven a practicar esos rudimentos. Recuerden que lo hablamos allá en el capítulo 7. No, ya nosotros vamos avanzando a la gracia, a creer y ser salvos por creer. De eso se trata, ¿ok? Entonces en Jeremías hizo la promesa, que ya la leímos, que es muy, muy representativa. Dios muestra que
que debió haber faltado algo en el antiguo pacto y por eso promete un nuevo pacto. Si el pacto anterior hubiese sido perfecto, ¿para qué un nuevo pacto? Si el pacto con los israelitas en el monte Sinaí fuera perfecto, pues ¿para qué hago un nuevo pacto si con ese hubiera podido salvarlos? No, ese pacto no era para salvar, ese pacto era para mostrarles que Él los amaba, que Él los iba a salvar, pero que ellos no podrían salvarse solos, que necesitaban un Mesías, un Salvador. Entonces hay personas que dicen, por ejemplo, que como el antiguo pacto no tiene validez como el nuevo, que no debemos leerlo. No, cuidado con ese tipo también de herejía, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Entonces, el Antiguo Testamento tenemos que leerlo, escudriñarlo, meditarlo, porque nos va a hablar del nuevo pacto. Y el nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento, tenemos que escudriñarlo y leerlo, porque nos muestra las promesas que hay de Dios en el antiguo pacto, para no cometer los errores que ellos cometieron. Tanto el antiguo como el nuevo pacto, todo es palabra de Dios. Toda es una palabra que debemos estudiar, meditar. No solamente el nuevo, ni no solamente el antiguo, sino toda la palabra, pero entendiéndola desde el punto de vista como el Señor nos la muestra o como Pablo la muestra, que el antiguo pacto era el camino, el puente para traernos a un nuevo pacto, un mejor pacto, porque ese antiguo pacto era bueno para mostrarnos que necesitábamos un Salvador. No para cumplir con eso, nosotros no. De hecho, es pecado tratar de hacer cosas que Jesús ya hizo. Él ya hizo todos los sacrificios. Si usted quiere hacer uno, es como anular lo que Él hizo en la cruz. Tener cuidado en eso. Porque hay muchos legalistas que te van a llevar con el cuento de la pandereta, con el cuento del shofar, que no está mal, pero eso no tiene ninguna cosa de salvación ni de gracia, no. Esos son elementos. Si usted quiere tocar el shofar, tóquelo. Si usted quiere guardar el sábado, guárdelo. Si usted quiere circuncidarse, circuncídese. Si usted que no quiere comer cerdo, pues no coma. Pero jamás lo haga para que Dios le dé salvación o para que Dios le dé beneficios, prosperidad o paz. No. Nosotros ya nuestra paz es Jesús. Nuestro alimento es Jesús. Y podemos comer nunca jamás llame inmundo lo que el Señor santificó o lo que el Señor creó. Nunca. Nunca llames al cerdo inmundo porque lo hizo Dios. Se lo dijo a Pedro. Entonces, ese tipo de doctrinas donde te quieren llevar de nuevo a una doctrina de obras, de debo hacer para que Dios me bendiga, pues es antibíblica. Tienes que tener cuidado, ¿ok? De eso se trata. De eso se trata básicamente la palabra del nuevo pacto. No se dejen enredar, no se dejen robar la bendición. Es de eso que se trata. Porque ahora solamente hay que creer. Salvos por fe, por gracia. Por fe, por eso el enemigo quiere robarte la fe. Él no quiere que tú creas esto porque dice, pero ¿por qué tan sencillo? ¿Por qué tan fácil? Debería ser más difícil. Y por eso la gente cae en las sectas, porque allá los obligan a hacer cosas, los obligan a ir, los obligan a ayunar, a hacer veladas. Y no está mal hacerlas. Ni ayunar ni hacer veladas está mal. El problema es que les dicen que si no las hacen, Dios no los bendice. El problema es que si no las hacen, dicen que que pueden perder su salvación. La gente les obliga con esa doctrina ahora de la prosperidad a que deben sembrar, a que deben hacer pacto y llevar plata, plata y plata, para que Dios les bendiga y les dé la salvación. No. Pero por favor, lo que hizo Jesús en la cruz en el nuevo pacto es suficiente para cuidarte, protegerte y bendecirte. Esas son añadiduras que el Señor te va a dar por seguir y creer en Él. Ahora, yo sí debo ofrendar y yo sí debo diezmar. Claro que sí. Pero no para que Dios me prospere, me cuide y me dé salvación, sino lo debo dar porque amo la iglesia y quiero que se lleve el evangelio a todo lado, porque amo a mi Padre, amo a Dios, amo a mis hermanos, amo la humanidad que se está perdiendo. Por eso yo diezmo y por eso ofrendo.
No para que Dios me prospere, porque yo ya soy prosperado, tengo a Cristo, tengo el dueño del universo, tengo a Jesús. Y Él me da porque yo creo que Él ya pagó por mí, porque yo creo que Él se hizo pobre para que yo fuera rico, porque yo creo que Él, siendo justo, murió por los injustos. Es por creer. Nunca dice en la Biblia que usted será prosperado por hacer, que usted será bendito por hacer. No dice allá que es bienaventurado el que hace cosas para Dios. Nunca dice. Dice que sin obras es imposible agradar a Dios. No, dice sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. El Nuevo Testamento, el nuevo pacto, es por fe, por amor. El antiguo pacto era por obras, por hacer cosas que eran salvos. Entonces, todo líder, todo pastor, profeta, apóstol, rabino, lo que sea, que lo ponga a usted a hacer cosas para que Dios lo prospere, es una herejía. Va en contra de lo que Jesús hizo en la cruz. Perdóneme, pero yo estaba, y todos, muchos nos meten en ese cuento. Yo sí debo hacer cosas, pero no para ser salvo y no para ser bendecido. Dios me da principios, eso sí los debo hacer. ¿Y los debo hacer cómo? Porque Él pone en mí el querer como el hacer. Y si no tengo ese amor por hacerlos, pues me obligo a hacerlos porque son principios. Puntualidad, respeto, perdón, confianza, trabajo duro. ¿Cómo la ve? Eso yo lo debo hacer. Esos son los principios que me da Dios. Y yo debo hacerlos ¿por qué? Porque es lo que corresponde a un buen cristiano. Es eso. Nosotros somos prosperados. Ve, hay gente que cumple con todos los principios. Bueno, con la mayoría. Y no vea, hice esto y no. ¿Por qué? Pues porque es por gracia. Ahora, yo debo cumplirlos por amor, pero debo es creer que Él me va a prosperar. Cuando usted comienza a creer que Él lo hace por mí, que Él ya lo hizo por mí y que por yo creer en eso, Dios comienza en ti a prosperarte en todas las áreas. En todas, a bendecirte, para no poner la palabra prosperidad. Te bendice. Está a tu favor en tu salud, en tu familia, en tu economía, en tu vida espiritual y en tu vida relacional y ministerial, en tus proyectos. Se te abren las puertas. Solamente por haber creído. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Salvo quiere decir bendecido, prosperado, ayudado. Salvo de la muerte, salvo de la enfermedad, salvo de la escasez. Salvo. Eso es. Sí, captamos esa parte. Es importante no dejar que nos roben ese sacerdocio que es nuestro intercesor para siempre. Que no nos roben a ese rey que es el rey de reyes. ¿Qué quiere decir rey de reyes? Sacerdotes. Allá en Apocalipsis, recuerda que dice que nosotros somos sacerdotes y reyes del Altísimo. ¿Y Él es el rey de quién? De nosotros, porque nosotros somos reyes. Él es el rey de los reyes, de nosotros. Él es el sacerdote de quién? De los sacerdotes, nosotros, porque tú y yo somos reyes y sacerdotes. Tú eres un rey. ¿Por qué? Porque Dios te da para administrar personas, riqueza, bienes. ¿Para qué? Para glorificar al rey, al gran rey. Dios es el sacerdote de sacerdotes porque tú que eres sacerdote, tú eres un mediador. Cada vez que tú llevas a alguien a Cristo, lo reconciliaste con Dios. Cada vez que tú amas a alguien y le ayudas, lo ayudas a acercarse a Dios. Tú eres un sacerdote, el sacerdote que hacía mediar entre Dios y los hombres, reconciliarlos. Por eso Él es Rey de Reyes y sacerdote de sacerdotes. No se trata de los sacerdotes evangélicos, católicos o budistas, no, eso no, nada que ver. O de los reyes de la tierra, de por allá, de Arabia, no, esos son humanos. Es rey tuyo y es sacerdote tuyo porque nosotros somos reyes y sacerdotes. ¿Cómo la ve? Tremendo, ¿no? Así es de que, hermanos, yo pienso que el enemigo va a tratar de robarte todo lo que Dios ya nos ha dado. Hay unas diferencias rápidas que voy a tratar aquí para terminar. Y son las diferencias entre el nuevo y el antiguo pacto. Entre el nuevo y el antiguo pacto. Por ejemplo, fueron instituidos en la época diferente.
Uno, el pacto fue hecho alrededor del año 1446 y el nuevo pacto fue en el año 33 con Jesucristo. Fueron instituidos en diferentes lugares. El antiguo pacto fue en el monte Sinaí. El nuevo pacto fue en el monte Sión. Ah, tremendo. Fueron pronunciados en diferentes maneras. En el antiguo pacto fue hecho con voz tronante del cielo en el monte Sinaí, ¿cierto? Produciendo miedo y temor. Recuerda que murieron 3000. Ahora, Jesucristo, el Hijo de Dios, declaró el nuevo pacto, ¿dónde? Con amor, con gracia, en la cena. ¿Cómo la ve? Y en Hechos, recuerde que Pedro pronunció un discurso y en ese avivamiento fueron 3000 los que nacieron de nuevo y en el otro fueron 3000 los que murieron. Entonces, son diferentes en sus mediadores. En el primero era Moisés, que era un hombre, ¿cierto? Bueno, justo y todo, pero era un hombre. En el nuevo pacto es Jesús el mediador, el Hijo de Dios, Dios con nosotros, Emmanuel. Quinta, son diferentes en su punto principal. El antiguo pacto exigía un pacto de obras, de hacer cosas. El nuevo pacto cumple con el pacto de obras a través de la obra completa de Jesús. El nuevo pacto las obras las hizo Jesús. En el antiguo pacto las obras las tenían que hacer los hombres. Ahora, sexto, en el antiguo pacto era dedicado con sangre de animales rociados sobre el pueblo. Echarle a la gente sangre del corderito. En el nuevo pacto fue dedicado con la misma sangre de Jesús, vertida donde espiritualmente sobre todo el pueblo, toda la humanidad. La sangre de Cristo es espiritual. ¿Cómo la ve? Son diferentes en sus sacerdotes. En el antiguo pacto está representado por el sacerdote de la ley de Moisés con vestiduras y todas las simbologías, ¿cierto? Y venía del linaje de Aarón. En el nuevo pacto tiene un sacerdocio de todos los creyentes y un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús, según el sacerdote de los que han recibido a Cristo en su corazón, de los que han nacido y han creído, no de los demás. Él no es sacerdote de los que no son hijos. 8. Son diferentes en su sacrificio. El antiguo pacto requería la recepción interminable de sacrificios imperfectos. El nuevo pacto proporciona un sacrificio perfecto del Hijo de Dios. Él mismo se entregó, el Cordero inmolado, santo y perfecto, sin pecado y sin mancha. 9. Son diferentes en cómo fueron escritos. El antiguo pacto fue escrito por Dios en tablas de piedra. ¿Y este nuevo cómo fue? Escrito en los corazones de todos los que han creído. Vea, uno en piedra y el otro. Por eso allá dice en el profeta que tienen el corazón de piedra. Un corazón de piedra. Y que Dios lo va a convertir en un corazón de hombre sensible. 10. Son diferentes en sus objetivos. El primero, el antiguo pacto, era descubrir el pecado, que la gente pecaba. Y la gente decía, no, soy bueno. Entonces el espejo, que era el pacto, le dejaba ver que no era bueno. ¿Y qué hacía? Pues la ley, o el espejo, la ley que hacía, condenarlo y poner un cerco alrededor de él. ¿Para qué? Para llevarlo al nuevo pacto. Sabiendo que no puedo dejar de pecar, pues me toca caminar a donde Jesús hace todo por mí. La gracia y la misericordia de Dios, y para dar arrepentimiento, perdón de pecados y vida eterna, los encaminaba hacia eso. Son diferentes en sus efectos prácticos de la vida. El antiguo pacto termina en la esclavitud, aunque no por culpa de él mismo, pero sí termina en esclavitud. El nuevo pacto proporciona verdad y libertad. El antiguo pacto traía muerte, porque la paga del pecado es muerte. El nuevo pacto da vida y vida en abundancia. 12. Son diferentes en la forma en que se entregaron al Espíritu Santo. Bajo el antiguo pacto, Dios sí concedió al Espíritu Santo, pero Él se movía con ellos, pero no podía entrar en ellos. En el nuevo pacto, el Espíritu Santo entra en nosotros. En el antiguo pacto no entró en ninguna persona.
13. Son diferentes en su idea de reino de Dios bajo el antiguo pacto. Este es visto principalmente como el gobierno supremo de Israel sobre las naciones. Ese era el reino de Dios sobre las... Pero en el nuevo pacto es una realidad espiritual presente en que literalmente sucederá el hecho de que ese reino está dentro de mí, dentro de todo el que ha creído. El contenido. El antiguo pacto tiene sombras de vida, es una sombra de lo que iba a venir. En el nuevo se limita a los descendientes, de Abraham, de Isaac y de Jacob. En el nuevo pacto se extiende a todas las naciones y a todas las razas. En el antiguo era exclusivo para el pueblo de Israel. En el nuevo es para todo aquel que cree. En el antiguo pacto no hizo nada perfecto, no los perfeccionó, antes los hacía ver más sucios y más malos. En el nuevo pacto puede y traerá la perfección, los va perfeccionando día a día. Cada día vamos en victoria, en triunfo, más santificados. ¿Cómo la ve? Observemos de estas cosas que es el estado del Evangelio, la buena noticia, que bajo el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, va acompañado de privilegios que no tiene ningún otro, ventajas que es capaz de meter a todo el mundo, no solamente a unos. Por eso a mí me molesta y me duele cuando dicen, no, el Señor Jesús escogió a este para el infierno y a este para ir al cielo. Me duele, porque Dios no hace acepción de personas. Dios es un Dios de amor. ¿Cómo puede decir que mi mamá la escogió para el cielo y a mi papá para el infierno? Por favor, esa predestinación está mal entendida. Entonces tenemos una obligación, mis amados, llevar esta buena noticia a todo el que podamos. Y después de esto vendrá el fin. Así es, el fin está cerca. Véalo en la guerra que ya está en Israel, ya se está levantando Irán, ya están atacando por todo lado. Y eso está escrito, está profetizado, porque viene Jesucristo a arrebatar a su iglesia. Debemos estar, entre más salvemos, mucho mejor. Yo oro para que sientas un fuego para ir a salvar personas, un fuego por los perdidos, un amor por los que se pierden. Y yo pido por mí para que Dios me ponga amor, 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 para ir a predicarle a los que se están yendo para el infierno. Por favor, hagámoslo. En el nombre de Jesús te bendigo. Amén. Su pastor y amigo Abimael Bustos, desde acá, desde Bogotá, Colombia, nosotros desde la Iglesia Refugio, Iglesia Bíblica Tu Casa. Te mandamos un saludo y un abrazo muy especial.